Nuevamente estamos aquí para continuar con nuestro paseo por la Biblia. Esta va a ser la lección número 6, el título es La época de los patriarcas. Abarca los capítulos del 12 al 50 de Génesis. La clase anterior que vimos de la época de la creación eran los primeros 11 capítulos de Génesis. Con esta vamos a terminar el libro de Génesis. La época de los patriarcas, Génesis del 12 al 50. Dado que la humanidad como conjunto no fue capaz de permanecer en una relación sana con Dios, se hizo necesario tratar con ella de otra manera más enfocada. La época de los patriarcas fue un periodo de hombres dedicados a Dios que presidieron sobre una familia en crecimiento. Abraham, Isaac, Jacob y José fueron 4 generaciones sucesivas de la misma familia que dio origen a los hebreos. El corazón de Abraham ardía con pasión por Dios y por lo que Dios quería hacer en y a través del pueblo hebreo. Pero sus descendientes fueron perdiendo la pasión por Dios y la flama se fue apagando en las siguientes generaciones. Sin embargo, el tiempo de esclavitud en Egipto resaltó su gran necesidad espiritual y labró una gran nación proveniente de una familia. La humanidad ha necesitado distintas maneras en las que Dios trate con ella, porque aunque Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. Y aunque Dios tiene planes perfectos para tratar con el hombre no se deja siempre. Entonces Dios va usando patrones diferentes para tratar con la humanidad. En un principio trata con los individuos directamente, cuando son Adán y Eva. Después trata con Noé y su descendencia, pero los trata más como un conjunto. En esta ocasión, en la época de los patriarcas, vamos a ver cómo Dios se enfoca primeramente en un hombre al que le hace una promesa tremenda, grande, hermosa, y posteriormente esta promesa es transmitida a los descendientes de este hombre, de tal manera que se lleve como una herencia, como un tesoro, como una riqueza que se va a ir transfiriendo a las generaciones siguientes y se va a ir extendiendo, porque de un solo hombre va a ir creciendo la descendencia para hacer cada vez más amplio el alcance y la magnitud de esta promesa. Resumiendo la época de los patriarcas, Abraham es escogido por Dios para ser padre de un pueblo que represente a Dios ante el mundo. Normalmente asociamos a Abraham con la promesa, de hecho normalmente se le llama el padre de la promesa, y por lo tanto vamos a ver cuál es el enunciado que nos resume la época de los patriarcas. Dice así: Abraham es escogido por Dios para ser padre de un pueblo que represente a Dios ante el mundo. Aquí encontramos nuevamente en cursiva nuestras 3 palabras especiales, las 3 que capturan mejor el sentido de esta época, y con esta información vamos a llenar el siguiente espacio para la síntesis en la tabla que vamos construyendo. Si ustedes recuerdan, ya tenemos nuestra primera época, que es la creación, con nuestro personaje que es Adán, el lugar que es el Edén, y en ese momento nuestra síntesis decía: Adán es creado por Dios, pero desobedece, permitiendo que entre el pecado al mundo. Esas eran nuestras palabras especiales, las que acabo de enfatizar. En este momento vamos a llenar nuestro segundo renglón, el correspondiente a nuestra segunda época. La época se llama Los Patriarcas. Nuestro personaje principal va a ser Abraham, el primer padre de la promesa. El lugar va a ser Canaán, o la tierra prometida, un poco antes de que realmente sea poseída. Y nuestra síntesis para llenar va a decir así: Abraham es escogido por Dios para ser padre de un pueblo que represente a Dios ante el mundo. Esas 3 palabras son las que vamos a poner en nuestros espacios en blanco correspondientes, en este lugar donde vamos a rellenar la síntesis. Habíamos hablado que cada una de las épocas las vamos a dividir en 4 cosas diferentes. La primera, la de la creación, la dividimos en 4 eventos. En esta, como vamos a tratar con personas más que nada,
con Abraham y sus sucesores, entonces vamos a dividirla en los personajes principales de la época de los patriarcas. Nuestro primer personaje es Abraham. Su descripción, muy breve, es padre del pueblo hebreo. Su historia básicamente abarca los capítulos del 12 al 23 de Génesis, aunque él vive más tiempo y realmente todavía está presente, pero en el trasfondo, durante varios capítulos más de Génesis, más allá del 23. Pero básicamente donde encontramos su historia va a ser en los capítulos del 12 al 23 de Génesis. Los personajes principales de la época de los patriarcas. Abraham, padre del pueblo hebreo. Génesis 12 al 23. Debido al pecado de Adán y la caída del hombre, y el consiguiente rechazo general de la humanidad hacia Dios y sus principios, Dios dirige ahora su atención a un hombre en particular que esté dispuesto a seguirlo. Dios desea un pueblo a través del cual pueda obrar para presentar un reflejo de sí mismo a través del cual pueda extender su mensaje de redención al mundo. Escoge a Abraham, que se convierte en el padre del pueblo hebreo y al que le promete una patria o tierra, innumerables descendientes, una simiente, y un impacto global y perpetuo, una bendición. En este momento, Abraham estaba viviendo en Ur, cerca de la convergencia del Tigris y del Éufrates. Dios lo conduce a la tierra de Canaán, donde Abraham se establece y tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. Muy bien, hablábamos entonces de que Dios dirige su atención a un hombre en particular. Este hombre es Abraham, que se va a convertir en el padre del pueblo hebreo. Y a él Dios le hace una promesa que contiene 3 elementos sumamente importantes. Le promete una patria, al hablarle de tierra, de esa tierra prometida, y es una patria no solamente en cuanto a las personas que van a componer la nación, sino en cuanto a un territorio físico real que va a ser de su propiedad. También le promete innumerables descendientes, al hablar de simiente, y posteriormente vamos a alcanzar a ver que inclusive esta simiente no es nada más aquellos que vienen por descendencia física, que pueden remontar hasta Abraham, su línea genealógica, sino también va a haber descendientes adoptivos de Abraham, todos aquellos que por elección quieran ser descendientes de Abraham. Y finalmente le promete también un impacto global y perpetuo a través de esa bendición que Abraham va a ser capaz de extender, no nada más él personalmente, sino todos y cada uno de sus descendientes, a las naciones que los rodeen, es decir, a todos los pueblos, y no solamente en su época, sino en todos los tiempos. Hasta nuestros días continúa llegando el efecto de esta bendición. En el momento que Dios le habla a Abraham, Abraham está viviendo en una nación pagana, está viviendo despegado del Dios verdadero, porque lamentablemente después de Noé se ha ido diluyendo el conocimiento de Dios. Vimos que posteriormente a Noé hubo la Torre de Babel, que los descendientes fueron dispersándose al tener distintos idiomas, que algunos llevaron ciertos conocimientos, otros llevaron otros, y así como tenían conocimientos tecnológicos y de otros tipos, también los conocimientos acerca de Dios en algunos de estos grupos se mantuvieron muy claros, pero hubo otros grupos que los perdieron casi de inmediato. De por sí la humanidad en el momento de Babel estaba tratando de desobedecer a Dios, entonces no se llevaron completamente clara la idea de ese Dios creador, único, suficiente, que había establecido ya algunos principios que era importante que ellos obedecieran. Sin embargo, vemos al leer la Biblia que Abraham tenía conceptos bastante correctos y claros de Dios, y cuando Dios se acerca y lo aborda, lo lleva a conocerlo todavía más, y va desarrollando y desarrollando la fe de Abraham y su claridad en cuanto a quién es Dios y cómo es Dios. Dios le va revelando aspectos de sí mismo a Abraham que nosotros también podemos ir percibiendo en nuestra lectura de la
historia de la vida de Abraham. Entre las cosas que hace Dios es mostrarle milagros. El más grande es darle a su hijo cuando ya la edad de Abraham y de Sara iba muchísimo más allá de poder tener un bebé. Otra de las cosas que Dios le muestra a Abraham, o que Abraham intenta indagar acerca de Dios, es qué tan justo es Dios, de qué manera Dios va a mantener su palabra y va a mantener su justicia. Uno de los eventos que lo demuestran es cuando Dios le advierte a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a interceder y le empieza a preguntar a Dios, bueno, ¿y si hay tantos justos, la vas a destruir? Y Dios le dice, no. Pero Abraham piensa, no hay esa cantidad. Y empieza a bajar los números y a bajar los números y a bajar los números y le vuelve a preguntar a Dios, bueno, si hay tantos, ¿la vas a destruir? Y Dios le dice, no. Y si hay tantos, y va bajando la cantidad hasta que llega a poquitísimos. Y entonces Abraham ahí deja de interceder. Mucha gente critica y dice, es que a Abraham le faltó terminar de interceder y es problema de Abraham, y ahí muestra que le faltó fe. Pero en realidad ese no es el asunto en esa situación. Allí lo que Abraham quería hacer era saber si, sin importar cuántos justos hubiera todavía en ese sitio, Dios era capaz de salvar a los que quedaban. Es decir, si Dios iba a ser suficientemente íntegro para cuidar y guardar a los justos que quedaran, sin importar la cantidad que fuera. Por lo tanto, Abraham se siente plenamente satisfecho de que está tratando con un Dios justo, con un Dios que no va a desdecirse, con un Dios que va a mantenerse fiel a lo que ha prometido y a los ideales que Abraham está empezando a percibir en este maravilloso Dios. Y realmente esa es una de las cosas que van convenciendo a Abraham de que su Dios es un Dios en el que vale la pena poner la fe en todas condiciones, bajo cualquier circunstancia, porque es un Dios fiel, es un Dios justo y es un Dios al que vale la pena seguir y servir. Nuestro segundo personaje principal de la época de los patriarcas es Isaac. Nuestra breve descripción nos dice, segundo padre de la promesa, y abarca los capítulos del 24 al 26 de Génesis. No quiere decir que la historia de Isaac solamente dure ese pedacito. De hecho, la historia de Isaac empieza muchísimo antes, está traslapada completamente con la de Abraham. Su nacimiento empieza desde el capítulo 21, pero sí son en los capítulos 24 y 26 donde más que nada se narran los eventos de la vida de Isaac. Isaac, segundo padre de la promesa. Génesis del 24 al 26. Isaac se convierte en el segundo padre de la promesa conforme al tesoro de las promesas de Abraham que le son transferidas. Es testigo de varios notables milagros durante su vida. Sigue y obedece a Dios con fe, vive en la tierra de Abraham, prospera y muere anciano después de haber tenido 2 hijos, Esaú y Jacob. A Isaac se le transfiere el tesoro de las promesas de Abraham. Es testigo de varios milagros en su propia vida, algunos inclusive se parecen a eventos que sucedieron ya en la vida de Abraham, como el hecho de que batalla para tener hijos, que también él va a Egipto y algunas otras cosas. Y aparentemente su vida es relativamente tranquila, simple, vive en la tierra de Abraham, prospera, muere anciano, tiene 2 hijos. Pero a Isaac también se le prueba su fe, y se le prueba de una manera grande y tremenda. De hecho, el mismo evento que usamos normalmente para demostrar la fe de Abraham, también demuestra la fe de Isaac. Estamos hablando del capítulo 22 de Génesis. Si ustedes recuerdan, ya habíamos comentado que se había establecido desde Génesis 3 el sacrificio, cuando hablamos de la manera en la que Dios tiene que vestir a Adán y Eva después de haber pecado, para que ellos puedan, en cierto sentido, muy mermado a como antes, pero que puedan presentarse delante de Dios. Y los viste con pieles de animales.
habíamos mencionado que estos animales, para poder dar sus pieles, tuvieron que morir, y eran animales inocentes, no habían hecho ellos ninguna cosa que mereciera que los mataran, y sin embargo tuvieron que morir para poder vestir a Adán y Eva. Y vemos que después continúa este tema del sacrificio, lo mencionamos de distintas maneras, inclusive Abraham empieza a construir altares, y en esta ocasión Dios se acerca con Abraham y le pide que le dé a su hijo, que lo ofrezca en el monte Moria, y está hablando de su hijo único de la promesa, porque físicamente Abraham ya había tenido otro hijo previamente, a Ismael, que era el hijo obtenido por la astucia de Abraham y no realmente el que Dios le quería mandar. Entonces, para la promesa, Ismael realmente no cuenta, aunque se lleva bendición, pero este que le está pidiendo Dios es a Isaac, al que sí lleva la promesa. Y Abraham no se detiene a pelear con Dios, no sale a esconderse a algún otro lugar, no manda a su hijo al otro lado del mundo, no, simplemente no entiende qué está pasando, no sabe exactamente qué va a pasar, pero está seguro de que Dios tiene un plan y que si le está pidiendo a su hijo, tiene una buena razón para hacerlo, y por lo tanto Abraham hace todos sus preparativos y sale con su hijo hacia este monte, con unos siervos también, a los que deja al pie del monte y les dice, nos esperan aquí y al ratito el muchacho y yo regresamos. Es interesante que desde ahí Abraham está mostrando su fe, porque a los siervos les dice, vamos a regresar. Está contando con que de alguna manera, no sabe cómo, Isaac va a volver con él. Y toma Abraham la leña del holocausto y la pone sobre Isaac, su hijo. Y aquí es donde primero empezamos a darnos cuenta de que Isaac también es parte de esta prueba, porque un muchacho fuerte y vigoroso es lo que se requiere para cargar leña hasta lo alto del monte. Isaac no era un niño. Muchas veces nos quedamos con la idea de que era un niño pequeño, que iba a obedecer lo que el papá le dijera, que de hecho ni siquiera se estaba dando cuenta de qué estaba pasando, que probablemente hasta en el momento en el que se encontraba ya dispuesto sobre el altar, seguía pensando que esto era un juego, pero en realidad no. Aquí nos damos cuenta de que Isaac ya es un joven, seguramente musculoso, más fuerte que Abraham, si no Abraham hubiera cargado la leña, y sube al monte con su padre, solamente le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Traemos todo lo demás que se necesita, pero no traemos el animal que vamos a ofrecer. Y Abraham en fe le responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y suben. Y cuando llegan arriba, es obvio que Isaac le permite a su anciano padre que lo ate y lo ponga en el altar. Con lo cual Isaac está mostrando que él también entiende que él es el transmisor de la promesa a las generaciones siguientes. Pero si Dios le está pidiendo a su papá que lo ponga en el altar y lo ofrezca, entonces Isaac también va a participar en ello, aunque no entienda qué está pasando. Por eso la Biblia nos habla en Romanos 9:7, por ejemplo, que es por medio de Isaac por donde viene la descendencia espiritual. Es tremendo esto. Y finalmente el Señor detiene la mano de Abraham en el momento justo, lo impide que mate a Isaac y le regala un animal hermoso para que sacrifique en lugar de su hijo. Esta de veras que muestra por qué Isaac es un digno portador entonces de la promesa, porque él estuvo dispuesto a obedecer, que es una de las señales que más delatan la fe que podemos tener en Dios. Cuando nuestra fe es suficientemente grande, entonces no vamos a tener problemas para obedecer. Y esto es lo que hace que sea tan tremendo, aun cuando es calladito, aun cuando es tranquilo, aun cuando no tiene grandes aventuras. Isaac es uno de los grandes personajes de la fe.
Continuamos con nuestro tercer personaje principal de la época de los patriarcas. Ahora vamos a referirnos a Jacob. Su descripción, muy breve nuevamente, es padre de la nación de Israel. Su historia propiamente la encontramos en los capítulos 27 al 35 de Génesis. Jacob, padre de la nación de Israel. Génesis 27 al 35. Las promesas hechas a Abraham pasan a través de Isaac a Jacob, el hijo menor de Isaac. Jacob comienza su vida como un bribón engañador. Sin embargo, a través de una serie de formidables experiencias y distintos encuentros con Dios, cambia y enmienda su conducta. Jacob tiene 12 hijos, y las promesas de Abraham le son transferidas a todos como familia. Mientras que Abraham es el padre del pueblo hebreo, Jacob es el padre de la nación de Israel, dado que sus hijos provienen cada una de las 12 tribus que comprenderán posteriormente a la nación de Israel. Jacob es el hermano gemelo de Esaú. Sin embargo, el que nace primero es el otro. ¿Por qué entonces Jacob es el que transmite la promesa? ¿Por qué es el menor el que la lleva? Bueno, cuando nosotros leemos en estos capítulos un poco acerca de Esaú, nos damos cuenta de que Esaú era un hombre materialista. Aunque Jacob no era perfecto, porque eso también lo vamos a ver definitivamente, Jacob tenía mayor sensibilidad. Probablemente tenía su manera muy peculiar de hacer las cosas. A veces bromeamos que el tema de Jacob era como la canción de Frank Sinatra de "A mi manera", porque todo lo quería hacer a su manera, y normalmente lo hizo engañando y tratando de sacar la mejor parte para él y tratando de sobornar y muchas cosas por el estilo. Pero aún dentro de ello, cuando nosotros podemos ver claramente el corazón de Jacob y el corazón de Esaú, vemos que el de Jacob definitivamente tiene una inclinación más recta y más seria hacia Dios, aun cuando le costó muchísimo trabajo entender quién era Dios, por qué estaba ahí y por qué demandaba cosas de la vida de Jacob. Cuando finalmente lo entiende, entonces para él ya deja de luchar en contra de Dios. Sin embargo, vemos que Esaú jamás le llega a este entendimiento. Esaú siempre está en franca y plena rebeldía. Y entonces vemos que realmente la elección de Dios es la correcta. Dios ya sabía que Esaú prácticamente le iba a dar la espalda y que Jacob iba a llegar el momento en el que lo iba a amar. Hablamos de que Abraham es el padre del pueblo hebreo, es el primer patriarca. Pero Jacob es el padre de la nación de Israel, en el sentido de nación, porque de él vienen los 12 hijos que después van a conformar las tribus de Israel. Esta nación ya con una identidad propia, una nación que se va a identificar plenamente como un pueblo con una cohesión, con una historia, con una estructura. Entonces, por eso vemos que normalmente a la nación de Israel también se le llama precisamente Israel, que es el otro nombre de Jacob. José, líder en Egipto. Génesis del 37 al 50. Las promesas de Abraham son aceptadas de una manera más entusiasta por el 11º hijo de Jacob, que es José. Los hijos de Jacob, en su mayoría, tienen muy poca aspiración por el llamado de Dios sobre ellos como nación. Venden a José como esclavo y es llevado a Egipto. Debido a su rectitud y apego a Dios, José llega a ser un gran líder en Egipto. Durante una severa hambruna, el resto de su familia llega a Egipto buscando comida. Es reconocida y reconciliada con José y como resultado disfruta de paz y comodidad. Sin embargo, después de que José muere, su gente es esclavizada por 400 años. Este periodo de prueba agudiza el hambre espiritual del pueblo hebreo y claman a Dios por liberación. Nuestro cuarto personaje principal de la época de los patriarcas es José, líder en Egipto. Su historia abarca los capítulos de 37 al 50 de Génesis. Y no es una historia hermosa.
En ella vemos unas cualidades increíbles de José. A veces no se le llama propiamente patriarca, porque tiende a identificarse como patriarcas nada más a Abraham, Isaac y Jacob, en las ocasiones en las que Dios es conocido como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta ahí llega el recuento y normalmente José no se menciona. Sin embargo, si notamos nosotros las costumbres de primogenitura que había en la época, al hijo al que se le heredaba 2 tantos, es decir, 2 porciones equivalentes a la única que se le daba a cada uno de los otros hermanos, José es el que lleva la primogenitura de Jacob, porque cuando Jacob muere, toma a sus otros hijos como uno cada uno, y de José toma a los 2 hijos de José, es decir, a José le da doble porción. Entonces ahí vemos que José realmente es elegido como el primogénito de Jacob, aunque no lo vemos nombrado como tal de una manera tan clara que digamos, oh mira, aquí nos dice. Pero ¿por qué José? Nuevamente vemos que José es más sintonizado con Dios que sus hermanos. José tiene un corazón diferente. Por un lado, por la parte natural de Jacob, José es el hijo de su esposa amada. Jacob tiene 4 mujeres, 2 de ellas son sus esposas, 2 son las siervas de sus esposas. Tiene tantas porque hay una competencia para ver quién le pueda dar más hijos y más pronto y todo eso. Y José es el hijo de la que Jacob de verdad amaba. Entonces, por esa parte, de parte de su padre terrenal, Jacob, tiene una predilección marcada. Pero también de parte de Dios, porque José tiende a buscar más a Dios. No solamente en cuanto a estar disponible para que Dios le revele cosas, sino que su corazón está totalmente orientado a seguir y servir los principios de Dios. Cuando sus hermanos lo venden en esclavitud a Egipto y una caravana de mercaderes se lo lleva, y llega José a casa de Potifar, José empieza a hacer las cosas bien y por eso Dios lo bendice. Por eso la casa de Potifar es prosperada. No porque José sea el super administrador y conozca todos los principios de administración y haya ido a la escuela. No, sino porque José pone en práctica los principios de Dios que por naturaleza traen bendición. Y la manera de comportarse de José produce bendición en casa de su amo. Claro, después vienen las envidias, vienen los problemas y acaba José en la cárcel, pero nuevamente allí vuelve a comportarse, no como un amargado. Al fin y al cabo los hermanos ya se deshicieron de él, la esposa de Potifar le puso un 4 espantosísimo. No, José no se amarga, al contrario, busca la manera de ser útil, busca la manera de ayudar, de servir. Entonces empieza a ayudar y a servir al que está encargado de la cárcel, pero eso implica también servicio a sus compañeros. Y eso es lo que hace que en un momento posterior, cuando Faraón tiene un sueño que lo inquieta de gran manera y empieza a tratar de ver quién se lo puede interpretar, el copero se acuerda que José le interpretó un sueño y lo interpretó correctamente. Entonces le comenta sobre este hombre a Faraón, Faraón lo manda a traer, José le da la interpretación de su sueño y le marca que va a haber 7 años en los que Egipto va a producir abundantemente. Egipto se conocía como la canasta de pan del Medio Oriente, era uno de los países más prósperos, a pesar de que básicamente es puro desierto. El río Nilo y todo su margen, cuando el río se desborda y lo cubre, deja sedimentos increíblemente ricos, los cuales hacen que Egipto produzca, o produjera en ese entonces, no sé si actualmente todavía siga así de magnífica su fertilidad, pero que produjera una cantidad impresionante de alimento en la época correcta. Entonces, 7 años va a haber unas cosechas riquísimas, maravillosas. Pero José le advierte que de acuerdo al sueño que Faraón tuvo,
después de esos primeros 7 van a venir otros 7 años de un hambre terrible en toda la zona, y por lo tanto lo inteligente sería de los 7 años prósperos guardar para los 7 años malos. Y Faraón decide que, pues, dado que ese es el pronóstico, y dado que José parece que tiene la inteligencia suficiente para llevar a cabo programas de esta magnitud, lo pone como segundo debajo de él y lo encarga de lograr esta proeza. Y nuevamente, José es recto, sigue los principios del Señor y por lo tanto lleva a cabo esto y tiene guardado en los graneros de Egipto alimento suficiente para esos 7 años, no solamente para el pueblo de Egipto, sino también para poder vender a los pueblos alrededor. Y aquí es donde la familia de José, que sigue viviendo lejos, de repente se encuentran con que ya no hay comida, y ya no hay comida, y ya no hay comida, y empiezan las familias y los pueblos de toda esa zona a ir a Egipto a comprar alimento. Ahí es donde entonces los hermanos de José llegan a Egipto, a él no lo reconocen, nunca se imaginarían que el hermano que vendieron para una esclavitud dura y fea sea este personaje rico, con influencia, que puede decidir el destino de Egipto y también de los otros pueblos si en un momento dado él no quisiera venderles alimento. Finalmente José se identifica con ellos y les dice muy claramente que todas las penurias, que todas las desventuras que él tuvo en su vida fueron parte del plan de Dios para llevarlo a ese momento en el que él podría salvar a toda su familia, lo cual significaba salvar a la incipiente nación de Israel para la posteridad. Y aun cuando muere Jacob y los hermanos entonces tienen miedo de que José ahora sí se vaya a vengar de ellos, José les vuelve a hablar palabras de bendición, palabras de perdón, palabras de amor, palabras de que él entiende que él fue un instrumento en las manos de Dios y que siendo instrumento en las manos de Dios para el bien de su familia, ni aún ahora se convertirá en un instrumento de mal. Por lo tanto, José es increíble, dirige correctamente el corazón de la nación, aun cuando sus hermanos no están tan dispuestos, pero deja ahí un precedente, José, de la manera en la que una persona puede vivir de acuerdo a los principios de Dios, sin importar las circunstancias, sin importar los problemas por los que tenga que pasar, sin importar cuánto tiempo duren estos tiempos duros y difíciles, y salir adelante y poder ser depositario de la promesa de Dios, de la provisión de Dios, de la bondad de Dios, para poderla extender a otros que probablemente, viéndolo muy severamente, no se la merecieran, pero que sin embargo, por esa magnificencia de Dios, se les puede extender esta riqueza y esta magnanimidad. Una de las cosas interesantes que vemos con Jacob y José es que Jacob muere en Egipto, cuando José todavía está con toda su posición real en Egipto, y Jacob es embalsamado y se le lleva a enterrar a la única posesión real que tuvo Abraham dentro de la tierra prometida, porque aunque se le promete la tierra, Abraham en realidad nunca es dueño, digamos así con escrituras, de ningún pedazo más que el pequeño terreno en el que está la cueva de Macpela, en la que él entierra a su amada esposa Sara. Después en esta cueva también se entierra a Abraham, lo llaman a enterrar Ismael e Isaac. Posteriormente ahí se entierra a Isaac y a Rebeca. Más tarde, cuando Jacob muere, se lleva a enterrar allí. Pero Jacob, o el cuerpo de Jacob, es tratado al estilo egipcio, se embalsama. Por eso es por lo que se puede trasladar hasta allá sin ningún problema. Entonces, algo muy interesante y que nos demostrará en algún momento dado si esta cueva se encuentra o si la que se supone que es la cueva de Macpela
algún día se puede investigar realmente y se encuentran estos 6 cuerpos enterrados ahí, porque incluye también el de Lea, la otra esposa de Jacob, uno de ellos tiene que estar embalsamado al estilo egipcio. José no es enterrado en la cueva de Macpela. De hecho, dentro del relato de Génesis, aunque José muere y su cuerpo es preparado, José no es enterrado. Él pide que se conserve su cuerpo, obviamente momificado también, hasta que los hijos de Israel, esta nación, regrese a la tierra prometida, y los hace prometer a sus hermanos que cuando haya este regreso van a llevar el cuerpo de José con ellos y dejarlo entonces en esta nueva tierra. Por lo tanto, podemos ver que José estaba plenamente consciente de la promesa y sabía que Dios la iba a cumplir. ¿Cuándo? No lo sabía, pero sabía que ciertamente el pueblo, la nación de Israel, iba a regresar a esa tierra que Dios le había prometido a Abraham. Repaso. Los 4 hombres principales de la época de los patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob y José. Y la síntesis la podemos ver en la siguiente tabla. Para finalizar, tenemos nuestro repaso. Nuevamente lo tenemos en la misma forma que fue en la clase anterior, donde vamos a tener nuestros 4 renglones. Ahora, en lugar de nombres de las etapas, vamos a tener los nombres de los 4 personajes, y junto a cada uno vamos a escribir esta pequeña descripción que dimos para cada uno. Abraham, padre del pueblo hebreo. Isaac, segundo padre de la promesa. Jacob, padre de la nación de Israel. Y José, líder en Egipto. En cada uno de los renglones escribimos cada una de estas breves descripciones. No necesitamos poner el libro y de qué capítulo a qué capítulo. Es más que nada para que nosotros podamos ir aprendiendo una pequeña descripción de cada una de las partes en las que vamos a dividir cada una de las épocas, de tal manera que tengamos en la punta de nuestros dedos esta información y para nosotros sea fácil en un momento dado recordar la historia o poder platicársela a alguien más de una manera muy breve. A continuación, volvemos a tener la síntesis de la época de los patriarcas. Si ustedes se fijan en nuestro recuadro, nada más vamos a tener el nombre de la época. En este no vamos a incluir ni el nombre del personaje ni el lugar, solamente el nombre de la época, y vamos a poner nuevamente nuestras palabras clave en los espacios en blanco para la síntesis. Por lo tanto, nuestra síntesis, rellenando esto, va a decir así: Abraham es escogido por Dios para ser padre de un pueblo que represente a Dios ante el mundo. Y con esto, nuevamente tenemos repasada la síntesis para nuestra época de los patriarcas. Mapa de la geografía de la época de los patriarcas. Por último, vamos a trabajar con nuestro mapa. La tercera hoja que corresponde a nuestra época de los patriarcas contiene un mapa. Si nosotros lo vemos de primera mano, vamos a notar que tenemos unas pequeñas olitas muy monas que nos indican que es agua. Entonces podemos empezar, por ejemplo, dibujando eso con color azul para que podamos distinguir el agua de la tierra. Pero lo más importante es que en cada uno de los mapas que vamos a tener en las épocas que así lo necesiten, vamos a poner cuáles son los movimientos más importantes que nos representen qué pasó en la época, para que para nosotros sea fácil recordar estos eventos, para que nosotros nuevamente podamos empezar a ubicarnos. A veces ni siquiera nos hemos asomado a los mapas que tiene nuestra Biblia. Sabemos que lo trae porque la Biblia dice con todo y mapas, pero los hemos visto, nos hemos dado una idea de dónde quedan estas cosas, de si caminaron para acá o caminaron para allá. Muchas veces no. Entonces, de lo que se trata al estar trabajando con nuestros mapas, con la geografía de cada una de las épocas, va a ser tratar de tener
un poco más clara la idea de ubicaciones. No nos vamos a meter en detalles, no nos vamos a aprender dónde está cada uno de los puntos intermedios. No, nada de eso. Simplemente es tener una idea suficientemente clara para poder considerar que dimos completo nuestro paseo por la Biblia. Así que vamos a ver los viajes que hay en esta época. Como habíamos dicho originalmente, Abraham sale de Ur, que si notamos está en la parte derecha hacia abajo de nuestro mapa, ahí dice Ur, y él se traslada desde Ur hacia Canaán, es decir, camina en nuestro mapa hacia la izquierda. Vamos a dibujar entonces una flecha con rojo que vaya desde Ur hasta Canaán, y eso nos va a marcar ese traslado que realizó Abraham. De hecho, lo podemos dibujar más o menos en esa curva que habíamos hecho originalmente cuando en el mapa que nos indicaba los distintos lugares para nuestro Antiguo Testamento, que más o menos la curva que nos marcaba esa media luna fértil, ¿se acuerdan? Más o menos que siga la orilla de los ríos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que Abraham, para desplazarse, no cruzó a través del desierto, porque llevaba gente con él, llevaba animales con él, necesitaban provisiones, necesitaban agua. Entonces lo más probable es que caminaron bordeando los ríos para llegar a Canaán casi por arriba. Bueno, para ustedes sería de este lado. Yo estoy viendo a mi papá de aquí para allá, ustedes lo están viendo de allá para acá. Ok, esa es nuestra primera flecha. En rojo, la ida desde Ur hasta Canaán de Abraham. Ahora, con verde vamos a marcar el siguiente movimiento definitivo que se hizo en esta época, que es de Canaán, donde la familia se asentó, donde vivieron Abraham, Isaac y Jacob. Y de ahí nos vamos a trasladar a Egipto, que es a donde fue llevado José primeramente y donde después lo alcanzaron sus hermanos y Jacob y se quedaron a vivir para ser salvados del hambre y para que el pueblo permaneciera unido y resguardado en un lugar que permitiera que se aumentara, que proliferaran, que de esa familia pequeña que llegó a Egipto pudieran convertirse en una nación que inclusive empezó a darles un poquito de nervios a los egipcios. Pero más acerca de eso lo veremos en la siguiente época, en la siguiente lección.